Nueva York, principios de invierno. Las luces de la ciudad, fuera del apartamento de Alice, centelleaban a través de las finas persianas como estrellas lejanas. Eran las 2:30 a.m., cuando finalmente se desplomó en su estrecha cama. Su uniforme de enfermera estaba arrugado y su cabello rubio y húmedo le cubría la frente. Le dolían las piernas, por supuesto, después de un turno de 14 horas en urgencias. El frío que entraba por la ventana rota le escocía en los tobillos, pero estaba tan agotada que no le importó. Acababa de quitarse la mascarilla y estaba a punto de quedarse dormida cuando sonó el teléfono. El sonido estridente rompió el silencio como una sirena. Alice gimió, se frotó los ojos y parpadeó al ver el número desconocido en la pantalla. Contestó. «Mami, a papá le duele el pecho otra vez», susurró una vocecita quejumbrosa. Alice se incorporó, completamente despierta. «Creo que te has equivocado de número, cariño». «¿Quién es?», preguntó. La voz de la niña tembló. «¿Tú? ¿No eres mamá? ¿Eres doctora?». La voz de Alice se suavizó. «Soy enfermera. ¿Qué te pasa, cariño?». «Papá no puede respirar. Está en el suelo. Por favor, ayúdame», suplicó la niña. El corazón de Alice se aceleró. «¿Dónde estás?». «No lo sé. Nuestra casa es blanca. Tiene una cerca negra y una luz roja en la entrada», dijo la niña. «Mami anotó este número para emergencias». La voz de la niña se quebró y el corazón de Alice se encogió un poco. «Ya voy», dijo sin pensar. Todavía de uniforme, Alice cogió su kit de emergencia, se metió el teléfono en el bolsillo y salió corriendo al frío. Había empezado a llover, ligero pero gélido. Su aliento se convirtió en niebla mientras subía a su viejo coche y salía de la entrada. Al principio, condujo sin rumbo, buscando cada casa, cada farola. Los barrios se difuminaban en sombras, sus manos aferradas al volante, con los nudillos blancos. Entonces lo vio. Una vieja casa blanca con una verja negra de hierro forjado y una luz roja intermitente en el porche. Aparcó en la entrada, subió corriendo las escaleras y llamó con fuerza. La puerta crujió. Una niña pequeña, de no más de 4 años, estaba descalza, con las mejillas mojadas por las lágrimas. «Viniste», susurró. «Te dije que vendría», dijo Alice con dulzura. La niña la condujo adentro. En la sala, un hombre yacía en el suelo jadeando, agarrándose el pecho. Sin dudarlo, Alice se arrodilló, abrió la bolsa y comenzó el tratamiento de emergencia. Tenía los labios pálidos, respiraba entrecortadamente. Le sacó el inhalador, le presionó y le habló con calma, aunque él no podía responder. Finalmente, tras largos minutos, la respiración del hombre se calmó. Su pecho subía y bajaba sin violencia. Sus párpados temblaban. La miró confundido, con la voz ronca. «¿Quién eres?», exhaló Alice con voz temblorosa. «Una niña me llamó. Pensó que era otra persona, pero creyó que podía ayudar, así que vine». El hombre parpadeó lentamente y por primera vez Alice vio su rostro a plena luz. Mandíbula angulosa, mejillas hundidas y ojos cansados que alguna vez debieron ser brillantes. No era un hombre común, pero en ese momento nada de eso importaba, porque esa noche la fe desesperada de una niña había llegado a las manos de alguien que no la defraudaría. La habitación estaba tenuemente iluminada. Las sombras se extendían por las paredes. Alice estaba sentada en el borde del sofá, con su maletín de emergencia aún abierto a su lado. El débil sonido de una ambulancia se hacía cada vez más fuerte en la distancia. Había hecho todo lo posible por ahora. Arthur respiraba con normalidad de nuevo, aunque su piel seguía pálida y tirante. Un gemido rompió el silencio. Arthur se removió en la alfombra, llevándose una mano al pecho. Entonces abrió los ojos lentamente. Parpadeó mirando al techo, luego giró la cabeza y la vio. «No eres del hospital», dijo con voz ronca y quebrada. «¿Quién eres?». Alice se levantó, sacudiéndose las rodillas. «Soy enfermera.
Acabo de terminar mi turno. Recibí una llamada de un chico que dijo que su padre no podía respirar. Arthur frunció el ceño. ¿Una llamada de quién? Antes de que Alice pudiera responder, se oyeron unos pasos suaves bajando las escaleras. Una niña de cabello oscuro y desordenado y mejillas llenas de lágrimas emergió de entre las sombras, apretando contra el pecho un conejo de peluche. «Nina», susurró Arthur. Intentó incorporarse, pero Alice le puso una mano suavemente en el hombro. «No te esfuerces». Alice se inclinó a la altura de la niña. «¿Me llamaste querida?» Nina asintió lentamente. «Marqué el número que mamá me dio cuando papá estaba enfermo». A Alice se le encogió el corazón. «¿Y tu mamá?» «Ya no está», negó la niña con la cabeza. «Está en el cielo, como las estrellas». Arthur cerró los ojos brevemente, como si la palabra lo hubiera impactado profundamente. Alice miró a Nina, luego a él y luego a Nina. «Creo que tu madre ya tenía mi número», dijo Alice en voz baja. «Las compañías telefónicas los reutilizan. Creo que ya está todo hecho para mí». El labio inferior de Nina tembló. «Pero contestaste. ¿Viniste?» «Sí», dijo Alice. «Y fuiste muy valiente al llamar». Llamaron a la puerta. Los paramédicos habían llegado. Alice los hizo pasar y les dio un informe rápido. Estabilizaron a Arthur, le revisaron las constantes vitales y le pusieron una máscara de oxígeno portátil. Él rechazó ir al hospital por ahora, insistiendo en que vería a su médico por la mañana. Cuando el alboroto se calmó y los paramédicos se fueron, Alice se giró para irse. Tenía los ojos ásperos por el cansancio. El uniforme se le pegaba frío a la piel y faltaba solo 1 hora para el amanecer, pero al alcanzar su abrigo, un pequeño tirón la detuvo. Nina. Los diminutos dedos de la niña agarraron el dobladillo de la camisa de Alice. «¿Puedes quedarte?» «Solo un poco más», suplicó, con los ojos abiertos y suplicantes. Alice dudó. Arthur intentó incorporarse de nuevo, observándolos. «Ya has hecho suficiente», dijo en voz baja pero sincera. «¿De verdad que no tenías que venir?» Alice sostuvo su mirada. «Quizás no, pero alguien pidió ayuda, y no soy de los que ignoran eso». Arthur miró a su hija y luego a Alice. «No ha dicho mucho desde que falleció su madre. Nunca llama a nadie. Ni siquiera sé cómo recordó el número». «Creo», dijo Alice, levantando con cuidado a Nina. «A veces, el corazón recuerda lo que la mente olvida». La habitación volvió a quedar en silencio. Alice se sentó allí, abrazando a Nina mientras la niña apoyaba la cabeza en su hombro. Arthur se recostó en el sofá, respirando lenta y uniformemente, y en ese pequeño círculo de silencio, unidos por el dolor, el instinto y una conexión indebida, algo frágil y nuevo comenzó a formarse. Como el primer calor antes del amanecer, el reloj de la repisa dio las 5. Alice había querido irse hacía mucho tiempo. Su turno había terminado hacía horas y el cansancio la atormentaba por completo. Aún así, se quedó, con las piernas flexionadas sobre la alfombra de la sala. Una manta cálida le cubría los hombros. Nina, ahora acurrucada junto a ella, dejó escapar un suave suspiro mientras Alice acariciaba suavemente su cabello enredado. La habitación se había vuelto más silenciosa, más apacible, con la luz de la mañana filtrándose por las cortinas. Habían hojeado 2 libros ilustrados, ambos desgastados, con las esquinas rotas y tenues garabatos de crayón. Alice había cogido un biberón de leche caliente del Lysentosen refrigerador, adivinando por instinto dónde estaban las cosas. Abrazó a Nina cuando la pequeña contuvo el aliento con tristeza a mitad de frase y susurró historias de búhos valientes y cielos estrellados hasta que sus sollozos se convirtieron en bostezos. Arthur, todavía débil pero alerta, observaba desde el sofá con una manta sobre las piernas. Su respiración era menos trabajosa. La opresión en el pecho se alivió gracias a la rápida intervención de Alice. No había dicho mucho. Su voz aún ronca, pero sus ojos no se apartaron de su hija.
Por fin dormida, envuelta en calor y consuelo, abrazada a una desconocida como si la conociera de toda la vida. Lo estremeció. Una extraña mezcla de culpa y gratitud, y algo más que no podía identificar. «No sé cómo agradecerte», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Alice levantó la vista. «No tienes que hacerlo. Me salvaste la vida». «Estuve allí», dijo ella en voz baja, «justo a tiempo». Se recostó contra los cojines, exhalando lentamente. «No, tú eras lo que ella necesitaba, lo que yo necesitaba, aunque fuera por error». Alice sonrió débilmente, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. «Es una niña fuerte. Sabía qué hacer». La mayoría de los adultos entrarían en pánico. «No le ha hablado así a nadie en más de un año», murmuró Arthur. «Desde que falleció su madre. He probado con terapeutas, consejeros escolares. Nada ha funcionado. Así que esta noche tú...» La mirada de Alice se desvió hacia la niña acurrucada a su lado. Quizás solo necesitaba ser ella quien ayudara a alguien más esta vez. A veces, así es como empieza la sanación. La sala volvió a quedar en silencio. Una quietud compartida, una quietud de supervivientes. Al amanecer, Alice levantó con cuidado a Nina y la llevó arriba, a la cama pequeña, arropándola con las mantas y deteniéndose para alisarle el cabello. Se quedó un momento, observando cómo la niña respiraba plácidamente, y luego bajó de puntillas. Arthur ya estaba incorporado, con la máscara de oxígeno a su lado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con tono inseguro. «Claro. ¿Considerarías volver, aunque sea un ratito?» «No sé qué era. No espero nada». Pero Nina no la había visto tan tranquila desde que murió Ana. Alice lo miró un buen rato. El cansancio en sus ojos era profundo, más profundo que el que una sola noche sin dormir podría causar. Era el tipo de agotamiento que surge al cargar con demasiada carga durante tanto tiempo solo. «Trabajo casi todas las noches», dijo ella con dulzura. «Y tengo clases durante el día». Él asintió rápidamente. «Ya veo, fue solo...». Su voz se fue apagando, para no parecer desesperado. Alice recogió sus cosas. «Fue una noche rara», rió secamente. «Es una forma de decirlo». Caminó hacia la puerta, la abrió y se detuvo. Lentamente se giró y metió la mano en su bolso. De un bolsillo lateral sacó una caja sellada y la dejó en la mesita de noche. «Un inhalador de emergencia», dijo. «Para la próxima vez que olvides tus medicamentos. No me vas a cobrar». «Por esto, ¿verdad?», bromeó arqueando una ceja. «No», dijo ella con una leve sonrisa. «Pero puedo pasar a tomarte el pulso de vez en cuando. Gratis». Arthur sonrió. No era una sonrisa amplia, ni perfecta, pero era auténtica. Y eso era algo que no había sentido en semanas. Alice salió, ajustándose bien el abrigo para protegerse del frío matutino. La calle seguía tranquila, bañada por una tenue luz naranja. Mientras caminaba hacia su coche, miró atrás una vez, a la casita blanca, a la casa con la luz roja del porche y al niño que había marcado el número equivocado que resultó ser exactamente el correcto. No sabía qué pasaría después, pero por ahora sabía que volvería, no por obligación ni por lástima, sino porque algo de esa pequeña familia rota se había instalado en lo más profundo de ella y no estaba lista para soltarlo. Cada día empezaba igual. Ahora Alice llegaba a la Casa Blanca, con su verja de hierro y la luz roja del porche alrededor de las 9 de la mañana, siempre trayendo algo pequeño, un cuento, un dulce recién hecho o un juego de colorear nuevo para Nina. La niña esperaba junto a la ventana, con la nariz pegada al cristal, saludando con la mano cuando Alice se detenía. Arthur solía observar desde la cocina, tomando café en silencio, entre agradecido y desconcertado por la rutina que se estaba convirtiendo. Alice nunca se quedaba mucho tiempo. Al principio, solo 1 o 2 horas, leyéndole a Nina, haciéndola reír,
recogiendo los juguetes tirados y recordándole con cariño a Arthur que tomara su medicina o comiera algo que no fuera pizza recalentada. Nunca se le impuso, sin embargo, de alguna manera se integró al ritmo de la casa. Nada ruidosa, nada llamativa, simplemente presente. Una mañana, Nina llevó a Alice a su rincón de arte y le enseñó un dibujo a crayón de una figura de palitos con cabello largo y rubio, de pie entre otras dos figuras, una alta. «Esa eres tú», dijo con orgullo señalando a la figura del medio. «Papá y yo te tomamos de la mano, para que no te pierdas». A Alice se le encogió el corazón. Arthur vio el dibujo más tarde ese día y no dijo nada. Pero cuando Alice entró en la cocina, encontró una nota junto a una taza de té que él le había preparado. «Gracias por no perderte». Esa noche, después de que Nina se acostara y la casa volviera a su habitual silencio, Alice y Arthur se sentaron en lados opuestos de la sala. Estaban pasando un documental sobre la vida marina en la tele, pero ninguno de los dos lo vio. «¿Lo extrañas?», preguntó Alice de repente, rompiendo el silencio. Arthur levantó la vista. «¿Extrañar qué?». «Dirigir una empresa, vestir trajes, dar charlas TED». Una risa seca escapó de sus labios. «Solía creerme importante, que lo que construía importaba». Hizo una pausa con la mirada fija en la chimenea. «Pero después de que Ana murió, no podía entrar en esa oficina sin sentirme un fraude». «Te fuiste por ella», dijo Alice en voz baja. Arthur asintió. «Dijeron que era una cirugía de rutina. En fácil, incluso se rió cuando la dejé esa mañana». Su voz se quebró un poco. «Firmé los papeles para que la ingresaran. La dejé allí. Y cuando me llamaron horas después, no fue para decirme que estaba en recuperación». «Lo siento», dijo Alice. Se giró hacia ella con la mirada vacía pero firme. «Odio los hospitales, Alice. Odio cómo huelen. Odio cómo se sienten. Odio haberla entregado a un sistema que no pudo devolverla». Ella no respondió. No había respuesta que dar. Solo silencio. Y a veces, eso bastaba. Los siguientes días transcurrieron tranquilamente, pero Alice sentía que las líneas a su alrededor se difuminaban. Ahora estaba allí casi todos los días. Sabía dónde estaban los cereales. Sabía qué champú le gustaba a Nina y qué luces vibraban si se dejaban encendidas demasiado tiempo. Conocía la rutina de Arthur. Café a las 7 a.m., primer correo electrónico a las 8 a.m., caminar por el pasillo a las 9 a.m., y sin embargo no vivía aquí. No era parte de este mundo. Una tarde se sentó sola en su coche después de salir de casa. Sus manos aferraron el volante más tiempo del necesario. Sentía una opresión en el pecho, no por el dolor, sino por la confusión que se arremolinaba en su interior como niebla. Esta no era su familia. Esta no era su vida. Esa noche cogió un bolígrafo y le escribió un correo electrónico a su supervisora de enfermería. Era sencillo y cortés. Le pedía unos días libres, alegando reflexión personal. Necesitaba espacio. No porque algo hubiera salido mal, sino porque algo empezaba a sentirse bien, muy bien. A la mañana siguiente llegó a la puerta de Arthur, no con un libro para colorear, sino con un sobre. «Necesito unos días», dijo, con una leve sonrisa, «para pensar, para respirar». ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Arthur la miró fijamente un momento y luego asintió. «De acuerdo». Nina bajó corriendo las escaleras con los brazos extendidos. «¿Leemos hoy?». Alice se agachó, besó la frente de la niña y susurró: «Hoy no, querida, pero pronto». Al alejarse de la casa, Alice sintió un dolor extraño, como si estuviera dejando atrás algo que aún no estaba lista para nombrar. No era amor, aún no, pero sí algo cercano. De vuelta en el hospital todo se sentía extraño. El ritmo familiar de tomar signos vitales, ajustar las vías intravenosas y responder a las llamadas de código debería haberla calmado. Solía serlo,
Pero ahora las luces estériles parecían más frías. Los pasillos tenían más eco. Su uniforme le apretaba el pecho, como si ya no le quedara. Se movía por las salas con gracia practicada, pero con la mirada apagada. Los pacientes eran los mismos. Los procedimientos no habían cambiado, pero algo en su interior había cambiado. Solo habían pasado 4 días desde que dejó esa casita blanca. 4 días desde que abrazó a Nina para despedirse y le entregó ese sobre a Arthur. 4 días. Pero se sentía como una ausencia mucho más larga de lo que el tiempo podía medir. Su teléfono vibró durante la hora del almuerzo. El nombre de Nina apareció en la pantalla. Llegó un mensaje a la tableta a prueba de niños que Alice había ayudado a Arthur a configurar semanas atrás. Apareció un dibujo, figuras de palitos de crayón, 3 de ellas, una alta, una baja y una en el medio con el pelo rubio. Debajo, unas letras torpes deletreaban: «Te extraño». Alice miró la pantalla, con el corazón dividido entre la culpa y la añoranza. Segundos después, llegó otro mensaje, esta vez de Arthur. «Nina no ha dormido. Cree que te fuiste por su culpa». Sin emojis, sin más. Alice bloqueó su teléfono y exhaló. El ruido del hospital continuaba, pero en su interior reinaba un silencio absoluto. No respondió, ni a Nina ni a Arthur. En cambio, dio un paseo durante su descanso, con los auriculares puestos, escuchando suaves canciones de cuna, como si intentara acallar sus propios pensamientos. Se sentó junto a una fuente en el patio, mirando caer las hojas, dejando que el aire fresco le rozara la piel para recordarle que seguía allí. Se había prometido a sí misma que no se convertiría en un recurso más en la vida rota de alguien. Había visto a demasiados pacientes, demasiadas familias que dependían de alguien solo porque estaba disponible, no porque realmente los necesitaran. Alice se negaba a hacer eso. No sería la sombra de Anna, y sin embargo, al cerrar los ojos, vio la sonrisa soñolienta de Nina, mientras Alice trazaba constelaciones en el techo con una linterna. Oyó la voz de Arthur susurrando: «Gracias por no perderte». Mientras compartían una taza de té, recordó la calidez no solo del hogar, sino de sentirse necesitada sin ser utilizada. Esa noche grabó un breve mensaje de audio y lo subió a la cuenta de la tableta de Nina. Su voz era tranquila, cálida y firme. La historia de hoy trata sobre un zorrito valiente que se perdió en el bosque, pero nunca estuvo realmente solo. Nunca dijo su nombre, nunca mencionó a Arthur, pero la historia era una que Nina sabría que estaba hecha solo para ella. Y en algún lugar del silencio de esa casa blanca, Arthur también la escuchó. Reprodujo el vídeo después de que Nina se durmiera sola en la cocina. Las luces estaban apagadas, el té se había enfriado, pero él seguía allí sentado, con la pantalla de la tableta encendida. La voz de Alice como un recuerdo que no se desvanecía. Al 5.º día, Alice dejó de mirar su teléfono tan a menudo. Intentó concentrarse, se dijo a sí misma que necesitaba espacio, pero el dolor no desapareció. Simplemente se asentó más profundo, más silencioso, como una cuerda de violín estirada pero nunca tocada. La 6.ª noche, justo después de medianoche, sonó su teléfono. No era un mensaje, ni un buzón de voz, sino una llamada de Arthur, y contestó antes del 2.º timbre. «Nina está enferma», dijo. Su voz sonaba tensa. «Tiene mucha fiebre, lleva horas llorando, te ha estado llamando». Alice ya estaba cogiendo su abrigo. «Estaré allí en 20 minutos», sin vacilaciones, sin preguntas. Cuando llegó, la luz del porche estaba encendida, el mismo resplandor rojizo. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Arthur estaba allí con la mirada cansada y la camisa arrugada. No dijo nada, simplemente se hizo a un lado para dejarla entrar. Nina estaba en el sofá con las mejillas sonrojadas y los rizos húmedos de sudor.
Gimió al ver a Alice acercarse, pero se calmó en cuanto Alice le tomó la mano. «Vine», susurró Alice. La niña asintió débilmente. «Sabía que vendrías». Arthur observaba desde la puerta. No dijo nada, pero sus hombros se hundieron, con ese alivio que solo llega cuando alguien finalmente carga contigo. Alice se sentó en el borde del sofá toda la noche, limpiando la frente de Nina con paños frescos, murmurando historias de zorros y estrellas. No necesitaba invitación. Ya estaba en casa. El aire dentro de la pequeña Casa Blanca era cálido, pero los dedos de Alice temblaban al tomar el termómetro. Nina estaba acurrucada en el sofá, su pequeño cuerpo envuelto en una manta de lana cubierta de estrellas de dibujos animados. Tenía las mejillas sonrojadas y los rizos pegados a la frente. Alice estaba sentada en el borde, apartándose el pelo con suavidad, murmurando palabras suaves que parecían más una oración que un consuelo. En la cocina, Arthur caminaba de un lado a otro. Había rebuscado en cada cajón, en cada armario. Las botellas tintineaban, los cajones se sacudían y su voz, normalmente serena y controlada, se quebró. «¿Dónde demonios está el paracetamol?», preguntó Alice sin levantar la vista. «En el armario encima del refrigerador, en la esquina superior derecha». Arthur se quedó paralizado. Luego, en silencio, cogió la botella y la colocó junto a Alice, sin decir palabra. Trabajaron en equipo, como siempre en esos momentos de tranquilidad. La fiebre de Nina había bajado un poco gracias a la compresa fría y la medicación, pero Alice se quedó. Se quedó mucho después de que podría haberse ido, mucho después de que Arthur dejara de pasearse. Cuando Nina finalmente se sumió en un sueño intranquilo, Alice exhaló, se levantó, alisó la manta y regresó a la cocina, donde Arthur estaba desplomado a la mesa con una taza de té intacta en una mano. Alice se sirvió un vaso de agua. Su voz era firme al hablar. «No volví por ti». Arthur levantó la vista, sobresaltado. Ella continuó. «Vine porque una niña estaba asustada, porque no podía ignorar su voz. Eso es todo». Arthur asintió lentamente, con una oscuridad indescifrable en los ojos. No discutió, no suplicó. «Lo sé», dijo simplemente. Alice se cruzó de brazos, apoyada en el mostrador. El silencio se extendió entre ellos como el frágil puente que aún no habían cruzado. Entonces, lentamente, Arthur metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un papel doblado. Lo deslizó por la mesa hacia ella. Alice bajó la mirada, frunciendo el ceño, mientras leía el encabezado. «Solicitud de reincorporación. Junta Médica del Estado de Nueva York». Ella parpadeó. «¿Tú?». Él la miró a los ojos. «Nunca se lo he dicho a nadie, pero era cirujano. Traumatólogo colegiado antes de pasar a la administración. Después de Ana me alejé de todo, de las juntas directivas, de la consultoría, de todo. Creía que no podía confiar en mí mismo para ayudar a otro paciente, no después de...». Su voz se fue apagando, pero Alice no insistió. Lo entendía. A veces el silencio encerraba más verdad que las palabras. Golpeó el papel. «Pero entonces llegaste. Apareciste cuando nadie más lo haría. Ni siquiera lo dudaste». Volvió a mirar el formulario. Se le encogió el corazón. «¿Solicitas volver?». Él asintió brevemente. «No como director ejecutivo, no en una junta directiva, solo para ayudar de nuevo, quizás a tiempo parcial, quizás en una clínica. Algo de verdad». Alice lo miró fijamente, y en ese instante algo en su interior se ablandó, no con compasión, sino con reconocimiento. Este no era un hombre que buscaba ser salvado, era un hombre que, en silencio, decidía resurgir. Puso la mano sobre el bulto, alisando suavemente los bordes. «No me necesitas aquí para eso». «No», dijo él. «Pero no habría recordado que aún podía ser ese hombre si no hubieras venido». Apartó la mirada, mordiéndose el labio. Sentía un nudo en la garganta.
Entonces él se puso de pie, caminando hacia ella, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para que ella viera la esperanza cansada en sus ojos. «Si algún día te sientes preparada», dijo, con la voz más baja, casi frágil, «no vengas solo por Nina». Lo miró a los ojos. «Ven por ti. Ven por lo que esto podría ser si lo permites». Alice no respondió. No de inmediato. En cambio pasó junto a él, regresó al sofá y se agachó junto a Nina una vez más. Acarició la mano de la pequeña, la observó moverse mientras Nina se movía y se inclinaba ante su tacto, incluso dormida. Cerró los ojos. Tal vez había venido por la niña, pero tal vez, solo tal vez, una parte de ella extrañaba la sensación de ser vista, no como una cuidadora o una salvadora, sino como alguien por quien valía la pena quedarse. Esa noche, Alice se quedó hasta que el cielo se tiñó de lila y las luces de la ciudad se atenuaron. Salió sigilosamente antes del amanecer, pero esta vez sus pasos no eran los de alguien que huía. Eran las huellas de alguien que podría regresar. Un año después, el barrio le parecía diferente a Alice, no porque las calles hubieran cambiado, sino porque ella había cambiado. Atrás quedaron los turnos de noche en urgencias, el papeleo interminable y los pasillos descoloridos que una vez consumieron sus días y noches. Cambió el olor estéril del antiséptico por el aire fresco de la mañana y las risas de los niños. Su apartamento era ahora un pequeño apartamento de una habitación encima de una panadería, a solo 3 manzanas de la casa de Arthur. Era modesto, con muebles desparejados y cortinas desteñidas por el sol, pero era suyo. Por primera vez en años, Alice eligió dónde vivir, y eligió este lugar. Ya no usaba el uniforme de enfermera. En cambio, cada mañana abría las puertas de un garaje reformado que le servía de aula comunitaria de primeros auxilios. Dentro había filas de maniquíes infantiles, carteles sobre la técnica de Heimlich, estantes con vendas plásticas y estetoscopios, y una pizarra con los temas de las clases diarias. Nina siempre era la primera en llegar. Con 5 años, la pequeña entraba a cada clase con su mochila al hombro y sus rizos recogidos en una coleta despeinada. Se acercó a Alice, le dedicó una sonrisa desdentada y anunció: «Le tomé la presión a papá esta mañana. ¿Está bien?» Alice fingió una exclamación de admiración. «Bueno, enfermera Nina, asciende a paramédica junior con efecto inmediato». Todos los niños de la clase la adoraban, pero ninguno tanto como Nina, quien insistía en llamar a Alice entrenadora Liv. Arthur siempre decía que esa era su manera de mantener a Alice suya, única y distinta de las demás. El propio Arthur había empezado a ser voluntario 2 veces por semana, ayudando a arreglar la plomería del aula y a construir estantes adicionales. Traía bocadillos, siempre de esos orgánicos que Alice, en secreto, encontraba insípidos, pero que disfrutaba de todos modos. Nunca presionó, nunca pidió, pero se quedó. Un sábado por la mañana, Alice encontró una nota en el tablón de anuncios. Estaba dibujada a mano con crayón morado. «Hoy es el día, Nina». Sonrió, intrigada. La respuesta llegó esa misma noche. El centro comunitario local celebraba su noche anual de premios. Alice había sido nominada por varios residentes por sus contribuciones a la salud pública, especialmente por su labor enseñando a las familias cómo brindar atención básica de emergencia. No tenía previsto asistir, prefería los rincones tranquilos y la atención entre bastidores, pero Arthur insistió amablemente, así que fue. El auditorio estaba abarrotado, cálido por el calor corporal y el bullicio de los vecinos reuniéndose. Alice estaba sentada al fondo, con el cabello recogido tras las orejas y el corazón latiendo en silencio. Entonces oyó su nombre. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Nina, vestida con una blusa blanca y una falda azul, subir al podio.
El micrófono era casi más alto que ella. El maestro de ceremonias le susurró algo mientras ajustaba el micrófono. Entonces, Nina se aclaró la garganta. Me llamo Nina Campbell. Tengo 5 años. Solía tener mucho miedo por las noches, sobre todo cuando mi padre estaba enfermo. Pero entonces conocí a alguien valiente. El público guardó silencio. Vino a mi casa porque llamé a mi madre, pero vino de todos modos, aunque no era mi madre. Ella no es mi madre. Nina hizo una pausa con su vocecita firme pero emotiva. Pero es la persona a la que más quiero parecerme cuando crezca. Hubo un momento de silencio, seguido de una estruendosa ovación. Alice no se movió. No podía. Se le hizo un nudo en la garganta, le temblaban las manos y la vista se le nubló, mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Entonces, una mano cálida encontró la suya. Bajó la mirada. Arthur estaba a su lado, en silencio, con una expresión suave pero segura. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, suave pero firmemente. Alice se giró hacia el escenario, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No fue una gran declaración, ni una propuesta de matrimonio, ni un reencuentro dramático, pero fue algo más discreto, más fuerte. Era una sensación de ser vistos, de ser deseados, de estar en casa. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas franjas doradas sobre la cerca blanca que enmarcaba su tranquilo patio trasero. Una suave brisa primaveral susurraba entre las hojas del arce y el aroma a galletas recién hechas se filtraba por la ventana abierta de la cocina. La tarde albergaba esa quietud inusual, de esas que te hacen detenerte, respirar y sentir. Alice estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una manta a cuadros, con una taza de té de manzanilla entre las palmas. Su cabello rubio brillaba en la tenue luz. Sobre el césped, Nina se tambaleaba descalza, dejando tras de sí una risa que la acompañaba como música. Sus rizos rubios se balanceaban con cada caída, una alegría pura y libre. Arthur estaba sentado cerca, en un banco de madera, con un libro abierto pero sin leer en su regazo. Su mirada no los apartaba de ningún momento. Había pasado más de 1 año desde aquella llamada a las 3 de la madrugada. 1 año desde que una voz temblorosa por teléfono le había roto algo en el alma. Desde entonces, todo había cambiado. Alice ya no era solo la enfermera que había aparecido. Ahora era el ritmo de sus días, la calma en su tormenta. «Hola», llamó Nina corriendo y aterrizando junto a Alice. Recogió el teléfono de Arthur del césped y se lo acercó al oído, imitando una voz seria. «Hola, ¿es la enfermera?» Y entonces se echó a reír. «Papá, si alguien vuelve a llamar al número equivocado, ¿qué le digo?» Arthur sonrió suavemente. «Dile que llamaron a la persona correcta». Nina ladeó la cabeza pensativa y asintió. «Vale, lo diré». Alice rió apartando una hoja del pelo de Nina. Ese pequeño y sencillo gesto le dio un suave vuelco en el corazón. Miró a la niña, ahora acurrucada a su lado, y supo que nunca podría volver a ser quien era antes. Arthur se levantó del banco y caminó hacia ellos. Se arrodilló sobre la manta y metió la mano en el bolsillo. De ella sacó una pequeña caja de madera, lisa, sencilla, desgastada por los bordes como si la hubieran sostenido muchas veces. La colocó con cuidado en la mano de Alice. «Ábrela», dijo en voz baja. Abrió la tapa. Dentro había un anillo de plata, sencillo y elegante, sin piedras, solo un sutil grabado en la curva interior. Respondido a las 3 a.m. Lo miró con los ojos muy abiertos. «Nunca planeé volver a amar», dijo Arthur con voz firme pero dulce. «Pero esa noche, cuando apareciste sin saber quién era yo, cansado y aún dispuesto a venir, no solo me salvaste la vida, entraste en ella como si siempre hubieras estado aquí». Los ojos de Alice se iluminaron. No habló, no le hacía falta. Cerró la caja con cuidado.
se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la de él. Arthur exhaló lentamente, como si algo que había reprimido durante tanto tiempo finalmente se liberara. Entonces Nina se rió y abrazó a los dos adultos. «¡Abrazo grupal!», gritó. «¡Equipo para siempre!», rió Alice, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Arthur los acercó más y durante un largo instante se abrazaron. No necesitaban boda ni anillos para demostrarlo. Ya eran una familia y solo hizo falta una mala decisión. Mientras el sol se ponía tras los tejados y las sombras se extendían por el patio, los tres permanecieron allí, abrazados en la silenciosa calidez de la vida que habían elegido. A veces, las personas que debemos amar no llegan a nosotros por la sangre, sino por casualidad, por gracia, por la valentía de responder cuando nadie más lo hizo. Y a veces, el número equivocado es el principio de todo lo bueno.